Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en KW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, sus amigos, el servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información muy importante, así también como un análisis de los hechos y noticias que voy a exponer. Pero antes de empezar, quiero nuevamente agradecer a amigos, seguidores, suscriptores que me han dejado siempre un comentario y que siguen dejando un comentario. Insisto nuevamente, si le gusta el video, dele like. Si no le gusta, dele dislike. Déjeme un comentario. Lo más importante aquí es que participe. Después de solicitarle nuevamente que participe en este su canal KW, dejándome un comentario, dándole like o dislike, paso a los hechos y noticias más importantes. Y Rusia podría utilizar al ejército ruso para defender la democracia allá en Bielorrusia, o para defender las elecciones de este pasado 10 de agosto. Ok, vayamos con los hechos y noticias. Sí, Rusia podría utilizar el ejército para defender las elecciones del pasado 10 de agosto que se dieron allá en Bielorrusia. Empecemos con los hechos y el análisis. Este pasado 10 de agosto allá en Bielorrusia se dieron elecciones. Entre los candidatos que luchaban precisamente por la presidencia, estoy hablando del señor Alexander Lukashenko, presidente reelecto. Sería su sexto mandato como presidente de Bielorrusia. Su contrincante, o la oposición, tenía a la señora Svetlana Tikhanovskaya. Ella era la persona. Pero ¿quién ganó las elecciones? El señor Alexander Lukashenko ganó con el 80% del electorado, el 80%, mientras que la señora Svetlana solamente tuvo el 10%, de los votos. Ok, pero eso no es lo importante. Ahora vayamos, ¿por qué Rusia va a venir todo esto? Ahorita le voy a dar mi análisis y explicación. Vayamos a lo que dice Europa. El gobierno de Alemania considera este lunes que las elecciones presidenciales en Bielorrusia, y lo digo porque se dieron marchas y protestas antes de las elecciones, antes del 10 de agosto, así también como se dieron marchas y protestas violentas dentro de Bielorrusia el 10 de agosto y el 11 de agosto, 12 de agosto, después de las elecciones. Entre los detenidos hay más de 3.000 detenidos, 30 heridos y supuestamente un muerto, aunque esto no lo confirma el gobierno de Bielorrusia o el señor Alexander Lukashenko, quien asegura que no ha habido ni una sola víctima, 30 heridos y que miles de personas han sido dejadas en libertad. Así también el mismo ministro del Interior de Bielorrusia pide una disculpa a los ciudadanos que han sido afectados o que fueron golpeados por la policía o el ejército en estas marchas y protestas violentas. Ok, pero lo importante no es lo que está diciendo el gobierno ni lo que está haciendo aquí. El gobierno de Alemania, aquí viene lo interesante. La Unión Europea condenó la violencia y reclamó que los resultados reflejan la elección del pueblo, mientras que Polonia solicita una cumbre extraordinaria para atender la crisis en el país. Alexander Lukashenko se adjudicó los comicios para iniciar el sexto mandato, o sea, la séptima vez. El gobierno de Alemania considera este lunes que las elecciones presidenciales en Bielorrusia han sufrido de irregularidades sistemáticas y no han cumplido los estándares democráticos mínimos, mientras otros gobiernos de Europa avalaron la voz de preocupación por el proceso electoral. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Lo más importante es que el señor Josep Borrell, y estoy hablando precisamente Josep Borrell, estoy hablando del representante político de la política exterior europea, el representante de la política exterior de Europa, o sea, una persona representando a toda Europa. Josep Borrell afirma que las elecciones fueron irregulares y que Europa no considera legítimas ni legales las elecciones, ¿no? O sea, las considera antidemocráticas. El señor Josep Borrell. Al mismo tiempo preparan un paquete de medidas económicas, sanciones en contra de quienes usaron la fuerza, en contra de los que marchaban y protestaban de manera violenta. Aunque el señor Alexander Lukashenko afirma en las acciones violentas que se dieron este 10, 11 y 12 de agosto en el interior de la nación, se puede mirar la mano extranjera, porque quienes marchaban y protestaban, quienes iniciaron las marchas y protestas violentas son extranjeros.
extranjeros tratando de crear un desorden y un caos. Ok, vayamos a los hechos. Ya le di todas las noticias más importantes, o sea, el señor Joseph Borrell. También al mismo tiempo el señor, el ministro precisamente de Alemania afirma lo siguiente. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, aseguró en una rueda de prensa que es lamentable que el gobierno bielorruso no haya permitido trabajar a los observadores electorales de la OSCE y haya empleado la violencia contra los manifestantes pacíficos. También condenó la detención de periodistas y el bloqueo del internet. Ok, vayamos al análisis rápido y simple de todo esto. Estamos hablando de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. ¿Por qué iba a estar este organismo? ¿Por qué iba a estar este organismo en las elecciones en Bielorrusia? Si se supone que Bielorrusia no forma parte o no es un integrante de la Unión Europea. No lo es. Es totalmente una nación libre e independiente. Ahí nada tiene que ver, nada tiene que hacer la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Nada tiene que hacer. Lo digo, en mi punto de vista, porque Bielorrusia no forma parte de la Unión Europea, ¿ok? No forma parte. Es un estado más de la Unión Europea, pero no forma parte ni es miembro de aquellas naciones que hoy se dicen la Unión Europea, ¿ok? No lo es. Si es que eso es hipocresía y doble estándar de Alemania o de todas las naciones europeas. Pero otro punto muy interesante, les parece inaceptable y al mismo tiempo, aparte de las sanciones, el gobierno, el señor Joseph Borrell dice que no aceptarán las elecciones. O sea, por eso van a empezar a imponer sanciones en contra de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque es antidemocrático que se elija por sexta vez el señor Alexander Lukashenko. Veamos la hipocresía, ya que voy a exponer esa hipocresía de la Unión Europea. Veamos la hipocresía de Europa. ¿Cómo es posible? Yo digo, ¿qué moral tiene la Unión Europea para señalar a una nación, o en Asia, o en Medio Oriente, o en América Latina, para señalarla de antidemocrática? O sea, porque aquí le voy a poner unos ejemplitos muy rápidos para que usted entienda el doble rasero, doble estándar, la hipocresía de Europa. El señor Alexander Lukashenko ganó con el 80% de elecciones. Hubo elecciones y ganó con el 80%. Resulta que les parece antidemocrático y que las elecciones no fueron totalmente transparentes. Pero sí les pareció muy transparente, sí les pareció muy adecuado que en enero del año 2019, allá en Venezuela, el 22 de enero, un autoproclamado, el señor Juan Guaidó, un delincuente, se autoproclamara en la calle como presidente de la nación, se autoproclamara como presidente de la nación, y todas las naciones europeas inmediatamente aceptaron la presidencia o la presidencia ficticia del señor Juan Guaidó. O sea, que me explique un europeo o algún representante europeo cómo es que no aceptan a un gobierno que tuvo elecciones y que ganó con un margen verdaderamente arrasador como Lukashenko, pero sí aceptaron a un delincuente que se autoproclamó en la calle. O sea, véanlo usted, hermano latinoamericano, hermano europeo, el rasero y doble estándar de Europa. Véanlo cómo es. Peor aún, cuando se dio el golpe de Estado en contra del señor Evo Morales el pasado 20 de noviembre del año 2019, tampoco hubo indignación por parte de Europa. Al contrario, cuando Estados Unidos señaló precisamente a la señora Yanine Áñez como la encargada, ¿okay?, el gobierno interino, Europa también aceptó esto. E inventaron cualquier mentira en contra de Evo Morales para darle chance al gobierno golpista de la señora Yanine Áñez, que lo único que ha hecho es destruir la verdadera democracia y libertad que existía allá en Bolivia. O sea, aquí se presenta Europa como naciones que verdaderamente dan asco. Es una hipocresía, es un doble estándar. Realmente estas naciones europeas no tienen nada que enseñarle al mundo. Con esto que están mostrando, el rostro que han mostrado en América Latina, apoyando a criminales como Juan Guaidó, apoyando a dictadores como la señora Yanine Áñez, apoyando a dictadores como el señor Lenín Moreno, apoyando a dictadores como el señor Piñera,
Pues yo no veo de qué manera, digo, en mi punto de vista, y usted, al hermano latinoamericano, déjeme un mensaje. Yo no veo cómo estas naciones nos pueden dar lecciones de moral, de democracia o de cualquier cosa a nosotros en Latinoamérica. No lo entiendo, porque ya les expuse aquí esta hipocresía doble rasero. No es posible que no acepten un gobierno elegido democráticamente, pero acepten precisamente a un autoproclamado, que se autoproclama en la calle, sin ningún tipo de elección. Sin ningún tipo. Y lo siguen apoyando muchas naciones europeas. Que alguien me explique algo. Que alguien me diga a mí cómo es posible que esto sea posible. No lo entiendo. Yo la verdad no entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Solamente le estoy tratando de hacer esto para que usted me diga, ¿cree en esta tontería? Pero le voy a decir una cosa también. ¿Por qué Rusia no va a permitir y por qué va a defender esas elecciones democráticas? Porque ahora parece que más bien Europa y Estados Unidos, para ellos la democracia es dar golpes de Estado, imponerse a través de la fuerza, a través de las armas, sin importar si es democrático o no es democrático. Porque ahora el arma de ellos para seguir con el imperialismo, y hablo de Europa y hablo de Estados Unidos, han cambiado de forma. Antes era con los ejércitos, antes era a través de la fuerza, ahora se inventaron la palabra de la democracia y la libertad, que son peores armas porque de manera hipócrita siguen dando golpes de Estado, utilizando sus agencias de inteligencia, utilizando las sanciones, utilizando los bloqueos para quitar al gobierno que no les conviene. Y creen realmente que nos están enseñando libertad y democracia, cuando aquí, bajo mi punto de vista, lo digo YouTube para que no me vayas a censurar, porque aquí estoy diciendo mi punto de vista, mi análisis. La crítica es una crítica constructiva, para que el mundo despierte a la realidad. Lo digo, para que YouTube no me vaya a salir con que aquí estoy afirmando cosas, estoy diciendo mi punto de vista, estoy dándole una lectura moral a mucha gente. YouTube, para que tú lo entiendas. Ok, entonces, ¿cómo van a decirme a mí semejante cosa? ¿Que Europa me va a enseñar a mí qué? ¿A mí? ¿Qué me va a enseñar un europeo? A mí, de democracia, libertad. ¿Qué me va a enseñar a mí? De cualquier cosa, ¿qué me va a enseñar? Están peor que ninguno. Se han convertido en colonias que no tienen ni libertad, ni democracia, ni tienen soberanía, y creen que nos van a enseñar a nosotros. Lo siento, no se puede, no se puede. Pero peor aún, yo lo dije, Rusia no va a permitir esto. ¿Por qué? Porque Rusia tiene muchos intereses y ya ha invertido enormes billones de dólares o enormes cantidades de dinero en Bielorrusia. No solamente la empresa Rosneft, también la empresa Lukoil, pero también el gobierno de Rusia, que ha invertido en los diferentes puertos marítimos con una estrategia, no solamente para defender y incrementar su presencia en la región, sino al mismo tiempo para tener un verdadero aliado estratégico que ayude a detener el avance precisamente de la Organización del Atlántico Norte, que se va acercando poco a poco a sus fronteras, y precisamente la intención de acercarse aún más a Bielorrusia tenía como intención poner un gobierno títere como el que pusieron allá cuando dieron el golpe de Estado en contra del señor Víctor Yanukovych allá en Ucrania el pasado mes de noviembre, cuando dieron el golpe de Estado en el año 2014 en contra del señor Víctor Yanukovych, y pusieron a un títere como el señor Petro Poroshenko, que destruyó la nación y que sigue hundida en la miseria, pero que les ha permitido la ubicación de la Organización del Atlántico Norte, el saqueo de los recursos de los ucranianos. Entonces querían uno semejante para ir circulando precisamente a Rusia, para ir asfixiando a Rusia. Y hablo de la Organización del Atlántico Norte. Entonces, Rusia no va a permitir y va a defender esa democracia de allá precisamente de Bielorrusia, y al señor Alexander Lukashenko, que es un gran amigo y un gran aliado del señor Vladimir Putin, lo va a defender, así sea con las armas, para evitar que la Organización del Atlántico Norte y la hipocresía europea se salga con la suya. ¿Por qué? Porque Rusia tiene que defender su territorio y tiene que ir ganando aliados para retirar a la Organización del Atlántico Norte. Porque quien está amenazando realmente a Rusia y al mundo, en realidad no es Rusia ni es China, sino la Organización del Atlántico Norte. En mi punto de vista, como yo miro la situación y como miro cómo es que quieren dar golpes de Estado para irse posesionando en las diferentes regiones y naciones, poniendo títeres que les permitan el saqueo y entregar la soberanía nacional. Lo más claro no se puede decir. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.